esto, Rietveld en esta casa. Le Corbusier, Amancio Williams, ¿qué nos enseñan en esas casas? Que cuando estoy en el medio de un entorno natural, de un parque. Ese es un punto importante, el tema del entorno, ¿cierto? El contexto. Porque estamos hablando de la Ville Savoye como la de Amancio o la de Ames, y hay que ver el contexto. Es verde. En ese verde, para todos lados, es en medio de la pradera francesa, en medio de ese bosque en Mar del Plata, o el desierto en California, es recorrer para todos lados. ¿Sí? Y el no interrumpir, que es lo que tienen estas dos casas, las visuales de aquel que está recorriendo el bosque o recorriendo la pradera. Por eso levantan la casa. La ¿Sí? sensación. Y después está la ventana hacia los cuatro lados, que es distinto, que es otra situación cuando estoy en medio de una ciudad. Pero nos aportan esto de cómo puede ser una casa, a diferencia de Niemeyer, que toma las formas de la playa y mete la naturaleza adentro. Estos se separan de la naturaleza y la viven para todos lados. Ahora, ¿está mal tomar una postura o la otra? No, son dos posturas diferentes, hasta contrapuestas, y sin embargo son válidas. Es lo que decimos a veces en arquitectura, 2 más 2 es 3. No es exacto. Con menos es aburrido. También es muy importante que ustedes entiendan la evolución que hizo cada arquitecto. O sea, estas casas no son, no son elementos que surgieron de un día para el otro. Hubo una evolución en cada uno de estos arquitectos que determinó que pudieran ver el entorno y que buscaran diferentes cosas. Por ejemplo, para los que estudiaron la casa de Kaufmann, cuando se le pide a Neutra hacer la casa, era un páramo, era un desierto total. O sea, el paisaje que rodea la casa no existía. Entonces, Kaufmann, por ejemplo, es, una evolución de la visión que tiene Mies en la Farnsworth. Mies ya había evolucionado de lo que era el pabellón de Barcelona, que era un ejemplo de neoplasticismo, a esa casa con perímetro libre, con el centro, de equipamiento, como la gran caja de vidrio donde se podía ver todo. Él la eleva, la pone mirando al río, con una espalda de bosque. Y Neutra hace un paso más adelante, porque él ya había trabajado con Wright. Wright era un arquitecto orgánico, entonces dice, a mí me gusta el vidrio, me gusta conectarlo, pero también quiero salir. Entonces esta casa tiene eso. Él inventa un paisaje alrededor de la casa. Esta casa tiene, cuando ustedes analizan la planta van a ver que tiene mucho de neoplasticismo, con el tema de los planos, pero ya tiene algunos elementos de la impronta wrightiana, como estas líneas verticales o algunos techos saliendo. O sea, para los que estudiaron Wright, las casas usonianas, por ejemplo, tienen mucho de eso. Y Neutra inventa todo el paisaje de piedra alrededor de la casa para generar esos espacios donde se conecta la casa. O sea, entonces, cuando uno hace esa evolución en el tiempo y se pone en contexto, empieza a ver por qué se relacionan estas casas. ¿Cuál es la relación? En la que hicieron allá de la Rinconada, hoy estábamos hablando con uno de los docentes que, si analizan la planta de la Rinconada van a ver que tiene un frente con la vista, una espalda que es la espalda de servicios. Si ustedes fracturan la mitad de la planta de la casa del puente o la mitad de la Farnsworth, es eso, es el núcleo de servicios y un sector de living, comedor, corrido, que tiene una buena visual. O por ejemplo la casa estudio. La casa estudio es muy importante porque es una casa de posguerra y empieza a tomar elementos de sistematización. O sea, era mucho material accesible que estaba después de la guerra, que no sabían qué hacer. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer una serie de casas experimentales con eso. Mismo la casa Ox, para los que la estudiaron. O sea, en la época en que se hizo la casa Ox, no se estaba construyendo en Buenos Aires con esa tecnología de cuestión seriada, de perfiles. Entonces, este tipo de casas son un salto concreto arquitectónicamente. Por eso nosotros las damos para que puedan entender ese tipo de relaciones. Fíjense la Farnsworth con su sistema de perfiles, la casa Ox tiene el mismo sistema de perfiles, pero ya con mampostería incorporada. Y, teniendo un espacio pasante como podría ser el que tiene
esta casa también. Está pasando y llega hasta el fondo, pero a la vez medio escondido. O sea, ese es el tipo de relación, o la Dice, casita de Casasco. comentarle en la Oxxo que también hay una toma de posición, porque vos fíjate como el volumen se tira y no toma la línea municipal, me parece que es un tema... Le hace una llegada a la casa, que es lo que uno tiene en las casas grandes, por ejemplo, en la Ville Savoy o en la Farnsworth, en la casa del Puente, en la casa Kaufman, el terreno daba como para tener una llegada, llegar por el auto, estacionar. Acá es un terreno entre medianeras, entonces, ¿qué hace Monet? Aprovecha que el terreno se expande y entonces se toma desde donde se expande el terreno para ubicar la casa. Entonces, uno cuando atraviesa ese patio pasante, tiene que hacer un quiebre y recién cuando pasa eso descubre detrás de la casa el fondo. O sea, ese tipo de situaciones, si él hubiera calzado la casa acá, hubiera obturado totalmente, pero él no hace eso. Es como dice Jorge, se retira, genera una llegada a la casa, genera el desnivel para entrar al garage y, digamos, discurrir por el costado. En el caso de Niemeyer, digamos, Niemeyer siempre trabajó mucho más con la curva, con la cuestión ondulante, él siempre hablaba de los morros, de esa sensualidad que tenía Brasil, y él quería plasmarlo. Toma muchos elementos corbusieranos, pero le da su propia interpretación. Y esa casa es, digamos, muy notorio cómo lo hace porque se enclava en el terreno, esconde una parte de la casa, la abre, expande para donde puede abrir, hace esos grandes techos que dan sombra, piensen en un clima tropical, ¿no? O sea, hay distintas situaciones que se dan a la casa. Neutra, por ejemplo, utiliza muy bien el tema de los parasoles, o sea, protege la casa al oeste porque, digamos, en el desierto el sol es terrible. Esta casa cuando analizan el norte, o sea, la pileta está orientada al sur, ¿por qué? Porque ellos están en el hemisferio norte, su norte es el sur. Podemos seguir hablando hasta las 5 de la mañana. No, una cosita, porque hablamos hasta ahora de lo construido. Yo quiero hacer hincapié en lo que no está construido, Leomar, por ejemplo, los patios. Ahí está, los patios de vidrio. Siempre hablamos de lo que está materializado. Los patios de Barragán, el patio este grande de la Casa Oz. Es decir, esa relación interior-exterior que tiene la casa, cómo se conjuga con el espacio abierto y esa transición entre el adentro y el afuera. Pero piensen en los patios, cuando arranquen el proyecto, por favor, arránquenlo pensando en la vegetación, en los árboles. Se le va a pedir que cada uno elija un árbol para poner en la casa. Para que cuando arranquen, incorporen el espacio exterior, incorporen el árbol, junto con la parte construida. ¿Sí? En todas las casas hay una constante donde el acceder de algún modo es un ritual, ¿no? Uno va atravesando serie de espacialidades, ya sea patios, pasillos, el recorrido desde una rampa, el tener que descender y aprovechar un desnivel, pero el acceder a la casa es dejar el afuera. Y es importante, para uno que viene de trabajar, viene cargado, es importante ese espacio que se le da, el espacio del tiempo, ¿no?